nuestra, y también una perspectiva crítica, así que hay estas cosas que tal vez nos hacen converger en cómo establecemos un diálogo entre lo que hace Rodrigo y lo que hago yo. ¿Ya? Vamos a esperar un par de minutitos para empezar. Vale, voy a empezar a compartir la pantalla por mientras, ¿vale? Vale. No sé si pueden ver lo que está apareciendo ahí, la presentación. ¿Sí? Sí. Ya. Mira, primero que nada, bueno, agradecer la invitación a Estación Las Tarrias. También agradecer a Rodrigo por gestionar esta invitación también. Y básicamente comentarles un poco de mí. Bueno, yo soy diseñador, como les comentaba, trabajo en diseño gráfico, visual, también hago trabajo en temas de arte, etcétera, hace cierto tiempo. Tuve un colectivo que se llamaba Troyano en los años 2000, fuimos de los primeros que hacíamos temas con arte, tecnología, etcétera. Y bueno, les comentaba que trabajé en la Escuela de Ingeniería unos años y ahora trabajo también en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Y me interesan mucho los temas tecnológicos y especialmente los cruces entre disciplinas, arte, diseño, esas cosas. Y desde hace un tiempo me he estado interesando en cómo se han generado estos temas acá en nuestro país. Y de acá les voy a contar más o menos algunos temas. Y también suelo hablarlo también con mis estudiantes, de que no todo partió ayer con este boom tecnológico donde está toda la tecnología en todos lados, etcétera, sino que han pasado un montón de cosas interesantes en este país y que muchas veces no se conocen o han estado más o menos enterradas por ahí y se están rescatando afortunadamente desde hace un tiempo. No soy un investigador, hay mucha gente que está investigando harto de manera más profunda, pero sí ahí les dejo en la parte azul un ISU donde yo suelo subir mis presentaciones, así que la pueden anotar o la puedo mandar después por acá. Y esta presentación también la voy a subir. ¿Ya? Suelo dejar mis presentaciones ahí para que cualquier persona las pueda ver y las pueda consultar. ¿Ya? Eh, bueno, tal vez alguna de las preguntas que me interesa como gatillar, disparar ahora, es entender cómo son los alcances, cuáles son los alcances de la tecnología y su impacto social en nuestra cultura, etcétera. Pero para entender eso, a lo mejor necesitamos primero entender qué ha pasado en el país, ¿ya? No en la historia reciente, sino que en los últimos 30, 40 años, no sé, un poquito más, han pasado cosas bien interesantes y a veces
bueno, por ciertas razones que ya más o menos todos sabemos, se taparon muchas cosas. Pero también, ¿qué podemos ofrecer desde acá? Desde una perspectiva que también lo hemos conversado harto con Rodrigo, una perspectiva cada vez más integradora, ¿ya? Ahí se vincula mucho con el tema de las ciencias de la complejidad y todas estas cosas, ¿ya? Bueno, así brevemente, un repaso así como muy breve histórico, pensar que los primeros computadores llegan a Chile en el 61 el 62, son de los primeros computadores que llegan, por ejemplo, primero a la aduana en Valparaíso el 61 y a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y eran máquinas gigantescas, ¿ya? Eh, ya en los años 60, a finales de los años 60 también empieza a pasar algo interesante, se genera un grupo de diseño industrial conocido como INTEC, Investigaciones Tecnológicas de Chile, INTEC, que dependía de Corfo, y la misión de ellos era generar instancias donde el diseño tenía que tener un rol más participativo en la construcción o en la generación de productos nacionales que pudieran resolver asuntos de Chile mismo, ¿ya? Recordemos que en esos momentos, al menos en Chile, el diseño tenía una relación muy fuerte con las bellas artes y con la introducción y con la venida de personas como Guy Siep, a finales de los años 60, empieza a ingresar también una perspectiva más proyectual del diseño, ¿ya? No relacionada tanto con el tema de las bellas artes y la belleza y la expresión, sino que empieza a verse una perspectiva más proyectual. Y Intec jugó un rol súper importante en ese contexto, ¿ya? Eh, en esos momentos en Chile estaba esta mirada de que el diseño tenía que comenzar a tener un rol más importante en la configuración de un nuevo modelo de producción también, ¿ya? Durante mucho tiempo se generaron un montón de prototipos y proyectos relacionados con la construcción o el diseño de, por ejemplo, calculadoras. Se diseñaron motos acá en Chile, la famosa Motochi, el Yagán, que era un auto también diseñado en Chile, ¿ya? Entonces, eh, al menos a mí me gusta hablar de estas cosas porque muchas veces, especialmente los estudiantes, y perdón que me remita mucho a eso, pero muchas veces piensan que todo empieza ahora, que antes no estábamos preparados para hacer estas cosas tecnológicas, y resulta que sí. Incluso en Chile teníamos, tal vez los que somos de más edad ya, nos acordamos de estos televisores. Yo me acuerdo perfectamente porque mi papá, para el golpe militar, eh, quedó sin pega, ¿ya? Y tuvo que dedicarse a reparar televisores en una época bien oscura, y tuvo que dedicarse a reparar televisores, radios, para sobrevivir y tener algo para comer. Y yo me acuerdo que había muchos de estos televisores Antú en las casas, yo los veía, habían unos negros, unos de estos blanquitos, eran súper lindos. Entonces yo siempre tuve una cercanía con estos dispositivos. Bueno, en Chile se hacían hasta televisores, ¿ya? Se hacían radios, se hacían equipos de sonido, ¿ya? Eh, entonces, eh, bueno, pasa un tiempo en donde después tenemos cómo la computación empieza a tener un rol más importante, ¿ya? Eh, donde empiezan empiezan a aparecer carreras de computación en Chile. Y yo también me acuerdo cuando era chico, iba a acompañar a mis papás a hacer la polla gol y las hacíamos con tarjetitas, se hacían con tarjetas perforadas, ¿ya? Se hacían con tarjetas perforadas, y llegamos más o menos en este breve repaso histórico hasta, me dicen que se quedó pegado, no sé si ven esta imagen de acá, de, no se ve el televisor Antú, No, no se ve. no se ve ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, y es muy raro eso, primera vez que me pasa, ya, déjenme dejar de compartir, voy a, Ahí se estaba viendo. ¿se ve ahí? Avísame si Sí, se ve, se ¿sí? ve. Ya, bacán, ya, voy a empezar una parte de nuevo, ya, ¿se sigue viendo ahí? ¿Se sigue viendo, no? ¿Me avisan? Se ve. Vale, ya, muchas gracias. Entonces estábamos en que en Chile se producían estas cosas, etcétera, ¿ya? Como les comentaba, en la época no sé, pues, los 70,
se hacía la polla gol y se hacía con tarjetas perforadas. Yo me acuerdo que acompañaba a mis papás justamente a jugar la polla gol y veía a las señoritas ahí picando estas tarjetas, y estas tarjetas se llevaban después, eran procesadas por una empresa nacional de computación, la ECOM, ¿ya? Que también comenzó a trabajar más o menos por el año 68. ¿Ya? Y otro hito súper interesante es cuando se manda el primer correo electrónico acá en Chile, donde participa justamente José Miguel Piquer, que es esta persona que tenemos acá. Entonces, estos son algunos hitos como muy generales de la historia de la tecnología, principalmente relacionada a la computación y a los datos, que es más o menos el tema de lo que estamos conversando acá, ¿ya? Pero a mí también me han interesado últimamente algunos casos relacionados con el software, ¿ya? Yo no sé por qué se está quedando pegada esta cuestión. A ver. ¿Eso lo pueden ver? Ya, voy a avanzar por acá mejor. ¿Ya? Ahí está el tema de la polla gol. Ahí está José Miguel Piquer. A lo mejor se muestra esa ventana y no se muestra lo que yo tengo acá arriba. Así que voy a seguir con esto de acá mejor. ¿Ya? Bueno, les comentaba que a mí hay una cosa que me interesa bastante, que es justamente el tema de cómo se ha desarrollado el tema del software acá en Chile. Y al menos aquí voy a comentar tres o cuatro casos que son paradigmáticos. ¿Ya? Uno es este software sobre la autopoiesis de Maturana y Varela, que también fue programado por Ricardo Uribe, un ingeniero que ya no está en Chile, está trabajando en Estados Unidos y se le perdió un poquito la pista, pero para muchos este software eh, podría ser catalogado como de los primeros software o de las primeras simulaciones de vida artificial que se hicieron en el mundo. ¿Ya? Y estamos hablando más o menos del año 1972. ¿Ya? Y esto que vemos acá son algunos gráficos que gente en el extranjero se ha encargado de alguna manera, recuperar y trazar esta historia, porque acá en Chile no se ha hecho investigación sobre este tema. Incluso un grupo de personas, de investigadores de Japón, lograron rehacer esta simulación, y es una de las imágenes que tenemos acá. Entonces, este es un caso de desarrollo de software en Chile, pero que tiene una carga muy interesante, porque viene de este dominio de la biología, etc. ¿Ya? Eh, Acá tenemos unas páginas de supuestamente el código original, que fue rescatado por Barry McMullen de la Universidad de Dublín, que ha hecho una investigación desde los años 90, un poquito antes, sobre este tema. ¿Ya? Entonces, es muy interesante este caso, porque primero se plantea que es una de las primeras simulaciones de vida artificial hechas en el mundo. ¿Ya? Eh, Se está viendo bien acá, ¿cierto? Me interesa que se vea acá, porque modo presentación no me deja mostrar esta pantalla, así que voy a seguir con esto nomás. ¿Ya? Otro caso que me parece interesante es el de justamente el proyecto CyberSyn, que tal vez es uno de los casos más conocidos, este proyecto CyberSyn, que cuenta con toda la participación de Stafford Beer, y Bonsier, un diseñador alemán que vino a Chile en los años 70 y que tuvo un impacto bien interesante acá en el sur, y que podemos pensar que, bueno, ya Rodrigo va a hablar un poco más de eso, que es un antecedente súper importante para toda la cultura de datos que estamos viviendo hoy en día. O sea, el tema del Big Data, el procesamiento de datos, es un tema súper interesante. ¿Ya? Tal vez desde la perspectiva que también me interesa a mí, es la perspectiva de los diagramas y los gráficos. Yo trabajo también en temas de visualización de datos, etcétera. Yo trabajo justamente en la Universidad Católica en esos temas. Tengo una clase, un diplomado de esos temas de visualización de datos. Y viendo algunos de los documentos que desarrollaron, qué sé yo, en Corfo y todas estas cosas para el proyecto CyberSyn, hacen un uso súper extensivo de diagramas, infografías, para explicar tanto el proyecto, el concepto del proyecto y la estructura operativa que tiene el proyecto. Entonces también hay otra dimensión ahí que me interesa. Pero también está esta dimensión del software, que también podemos decir, junto al Protobio, es otro software que podríamos decir que son paradigmáticos.
paradigmático en el sentido de que también tiene un impacto más allá del nicho tal vez tecnológico o ingenieril en el cual fueron creados, ¿ya? En este caso, CyberStrive es la parte del software del proyecto CyberSyn, que tal vez Rodrigo pueda comentarlo un poquito más. Este fue un proyecto que investigó profusamente Eden Medina en este libro, ¿ya? Y también otro caso interesante, que de esto sí que hay muy poca información, y justamente la misión o la tarea que tenemos algunas de las personas que nos interesan estos temas, es ir como armando este puzzle de con quién hablar, dónde pesquisar información sobre este computador Tor, ¿ya? Diseñado por un chileno en los años 70, Helmut Stuben, cuando estuvo en Dinamarca. Lamentablemente Helmut Stuben después volvió a Chile y falleció hace algunos años, pero esto que vemos acá, por ejemplo, es la portada del manual de usuario de este computador, ¿ya? Entonces, historia de desarrollo tecnológico en Chile tenemos hace bastantes años, y al menos en lo que respecta a la relación entre diseño y tecnología, ¿ya? Otro caso también es el virus Virdet, que podríamos decir también que es uno de los primeros antivirus eh, del mundo, más generales, digamos. Antes había antivirus muy particulares para cada virus, un antivirus, pero este podría decirse que es de los primeros antivirus universales, también diseñado por un chileno, del año 87, 88, por ahí, ¿ya? Pero a mí, una de las cosas que me interesa de todo esto es justamente cómo empiezan a aparecer dinámicas de convergencia entre disciplinas, entre maneras de mirar el mundo, ¿ya? Y aquí me viene a la memoria un caballero, Charles Percy Snow, un escritor británico, etcétera, que el año 69, 59, perdón, 60 por ahí, de una charla muy famosa, muy citada, sobre las dos culturas, donde él hablaba justamente de cómo él se reunía con amigos humanistas, de literatura, de historia, etcétera, y no tenía ni idea de los últimos desarrollos científicos. Y al revés, se juntaba con científicos, con ingenieros, etcétera, y no comprendían el otro mundo, digamos. Entonces, él se dio cuenta de lo problemático que era esta situación, de tener, de alguna manera, en el fondo lo que plantea era como que tenemos el cerebro de la humanidad dividido en dos, entre los técnicos científicos y los humanistas artistas, ¿ya? Y se dio cuenta que era un gran problema, ¿ya? Y en base a esto, ya mucho más adelante, hay gente que se dedicó a conversar, a dialogar, a establecer puentes más concretos, como John Brockman, un escritor, un literato, que también ya a mitad de los años 90 decidió sacar un libro donde convocó a científicos, pensadores, etcétera, entre ellos el único latinoamericano o de no habla inglesa, Francisco Varela. Está presente en este libro que justamente se llama La Tercera Cultura, y lo que hace de alguna manera es un llamado a la convergencia de pensamiento. Y esa es una de las cosas que también a mí me interesa instalar en los lugares donde me invitan a conversar, etcétera, la necesidad de empezar a hablar entre maneras de ver el mundo, entre disciplinas, ¿no? Entre ciencia, entre, entre arte, humanidades, etcétera. Y es un tema que no es menor, porque de alguna manera nos ayudaría a ver las problemáticas y enfrentar las problemáticas desde perspectivas más amplias, ¿ya? Eh, yo lo veo frecuentemente en diseño, ¿ya? Donde por un lado hay prácticamente una barrera insalvable entre arte, diseño y ciencia e ingeniería. Yo hago clase en la escuela de diseño y tengo un curso donde justamente tengo alumnos de ingeniería y de diseño. Y las personas de ingeniería se sorprenden de ciertas cosas que se hacen en diseño, y en diseño también se sorprenden de ciertas cosas que se hacen en ingeniería. Y muchas veces, y eso a mí también me parece terrible, me lo han dicho a estudiantes que sienten temor de, por ejemplo, enfrentarse a temas de programación porque creen que es muy difícil, etcétera.
y al revés, hay estudiantes que tengo, por ejemplo, de ingeniería que sienten sienten pavor de enfrentarse a ciertas instancias donde tengan que expresarse, por ejemplo, o elegir colores, ¿ya? No, profe, yo no sirvo para eso. Entonces, esto va más allá de una simple desfase entre disciplinas, sino que ya nos afecta socialmente y culturalmente, y no nos permite tener una mirada como global de los problemas, ¿ya? Entonces, esta es una barrera que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero doy este caso de Snow y de Tercera Cultura como estos intentos de empezar a tejer puentes más concretos. Imagínense, o sea, la charla de Snow fue a principios de los años 60, y han pasado un montón de años, ¿ya? Y hoy más que nunca tenemos presente este tema, ¿ya? Por otro lado, aparece el año 69 el libro de La ciencia de lo artificial de Herbert Simon, donde él hace una distinción que puede ser simple, pero bien interesante. Él habla de las ciencias de lo dado, que son las cosas como son, la biología, la química y la física, ¿ya? Por ejemplo. Y las ciencias, llama él, de las ciencias de las disciplinas de lo que podrían ser, de cómo podrían ser las cosas. Y en este diagrama, en este salto conceptual, podríamos decir, él logra reunir a las artes, los diseños y las ingenierías, que son las que se encargan de construir una nueva realidad para el hombre, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que hay que hacer es tender a generar una mirada más global, más integral, tener una perspectiva integral sobre estos temas, ¿ya? Eh, algunos casos, ¿ya? Algunos casos de estas personas o de experiencias que han de alguna manera traspasado las fronteras, ¿ya? Acá vamos a ver algunos casos de la historia, por ejemplo, del arte y computadores, ¿ya? Un caso muy conocido es el de Harold Cohen, que falleció hace poco, que para algunos es uno de los proyectos de inteligencia artificial más antiguos, más longevos del mundo, y es justamente desarrollado por un artista, que comenzó programando una máquina que hacía dibujos, fue cambiando el software, y no es una máquina que digamos que hace lo que el artista quiere, sino que ha logrado programarla de tal manera de que es la máquina misma la que toma decisiones sobre composición, color, etcétera. Al principio eran solamente líneas, rayas, después generó composiciones, después le añadió color, etcétera, ¿ya? Entonces acá tenemos el caso, por ejemplo, de un artista que justamente ocupa computadores y traspasó esta frontera entre disciplinas, ¿ya? Otro caso también muy interesante es otro norteamericano, Roman Verosco, que él sigue vivo, tuvo una experiencia también, podríamos decir, religiosa. Estuvo a punto de ser ordenado sacerdote, etcétera, pero se dedicó al arte y logra generar unas obras muy bonitas, estéticamente muy bien realizadas, y después de una serie de reflexiones bien interesantes. Um, en los años 70 también tenemos otro acercamiento ya un poco más colectivo de un proyecto que se llamó IT, Experiments in Art and Technology, que fue organizado por un artista que logró juntar a otros artistas y a otros ingenieros, eran cientos, eran muchos, y durante muchos años lograron desarrollar una serie de proyectos, ¿ya? Son muy famosas sus intervenciones en Nueva York, etcétera, pero lograron instalar la semilla de la convergencia entre disciplinas, ¿ya? Eran ingenieros que trabajaban con artistas, desarrollando proyectos musicales, de teatro, de performance, de danza, de pintura, etc., ¿ya? Otra exposición súper importante, Cybernetic Serendipity en Inglaterra, que justamente también exploraba la idea de la complejidad, la idea de qué podemos hacer con computadores en la dimensión más artística. Entonces estamos viendo cómo empiezan a aparecer una serie de experiencias orientadas a la convergencia, ¿ya? En Chile, por supuesto, tenemos el caso paradigmático de José Vicente Azuar, que desarrolla un computador en los años 70, el COM de Azuar, donde él eh,
construye un computador específico, especialmente desarrollado para hacer música, ¿ya? Él era un ingeniero, también lamentablemente falleció hace algunos años, y se logró rescatar esta máquina que estaba en una bodega, en una casa, y también se logró desarrollar, qué sé yo, un documental que pone en su lugar el tremendo aporte de este ingeniero músico, ¿ya? Y más ahora, en la actualidad, digamos, ya hay un grupo de personas que desde los años 2000 han estado explorando esta relación entre arte y ciencias, tecnología, etcétera. Y ahí podemos citar indudablemente el gran aporte de la Bienal de Artes Mediales en Santiago, que dirige actualmente Enrique Rivera, pero que tuvo mucho impulso de parte de Néstor Olagaray, que lamentablemente falleció a comienzos de este año, que fue director de la Bienal de Video, ¿ya? Y la Bienal de Video, que partió también bajo el alero del Instituto Chileno Francés de Cultura, se transformó con el tiempo en la Bienal de Artes Mediales. Entonces, yo también creo que es justo rendir como un tributo a personas que han tomado todo este legado y le han dado un cuerpo del cual se sigue trabajando hasta el día de hoy, ¿ya? Pero en el área, un segundo, en el área que me interesa trabajar a mí, que es el área en la cual trabajo ahora, digamos, que es el área de visualización, también se dan fenómenos interesantes de convergencia, ¿ya? Sobre todo de traducción de complejidad a elementos más simples. Y acá hay un tema bien interesante donde convergemos con la cultura de datos, que es el tema de la complejidad, ¿ya? Un caso muy simple es el de José Duarte, colombiano, viendo que en el caso de la visualización de datos se hacía uso de herramientas computacionales complejas, de programación, etcétera. Él decide hacer un toolkit con tiza, lana, stickers, globos, ¿ya? Es un proyecto súper simple, súper sencillo, pero que abrió un espectro súper grande de exploración en visualización análoga, ¿ya? Ahora es un área gigante, ¿ya? Entonces aquí aparece un fenómeno que a mí también me parece como súper interesante de cómo se empiezan a generar otro tipo de estrategias para reducir complejidad, ¿ya? Yo mismo he desarrollado algunas de estas estrategias en algunos lugares, donde la visualización no solamente apoya el conocimiento, sino que nos ayuda a construir conocimiento, ¿ya? Eh, y eh, aquí, como para cerrar, un proyecto también que logra explicar un montón de datos complejos, no de una manera analítica, sino que de una manera más metafórica, un proyecto de algunos estudiantes que me pareció interesante mencionar. Eh, y eso yo creo sería lo que me gustaría comentar bajo estas dos líneas que yo comenté, el tema de la reducción de complejidad, cómo se dan estos temas de arte, ciencia y diseño en Chile, y también el otro tema que me interesa bastante es el de la convergencia entre las disciplinas, ¿ya? Yo creo que lo puedo dejar ahí. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, ojalá haya estado dentro de las expectativas que ustedes tenían, pero estoy abierto ahora a algún comentario, no sé, pregunta. Sorry, yo no estaba poniendo atención a la, acá al chat. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, si no, pregunten por audio, o sea, si quieren, le dan on a su micrófono y preguntan y conversamos, no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno. No, simplemente yo soy Patricio de Argentina y simplemente quería hacerte una pregunta con respecto a CiberSyn. En primer lugar, un poco la pregunta ya me la habían respondido por chat, pero era si ha quedado algún paper científico o algún código fuente del proyecto 5 CiberSyn
Y la segunda pregunta en seguimiento con eso es si hubo algún proceso de ingeniería inversa para, digamos, traer CyberSync con las tecnologías de programación contemporáneas. Únicamente el software, me refiero. Vale. Sí, mira, el software, hasta donde tengo entendido yo, está extraviado. Yo lo único que sabía, a lo mejor Rodrigo tiene esta información, pero lo único que yo sabía es que estaba hecho primero en una máquina, en una IBM 360, y de Ajá. esta máquina tampoco tengo noticias, no sé. Y el software original es una de las cosas que también me interesaría rastrear. Y sobre el tema de ingeniería inversa, tal vez eso podría ser un proyecto interesante a explorar. Habría que ver la documentación, etcétera. Y yo sé que hace algunos años, yo creo que hace más de 10 años, un grupo de artistas, es que eso es interesante, los artistas como se han dedicado a rescatar estas cosas, un grupo de artistas, donde estaba también Enrique Rivera en este proyecto, lograron desarrollar una parte chica de la sala, la silla, y lograron desarrollar un mini sistema computacional que funcionaba, pero no era en base al original, era en base como a ciertas suposiciones y se programó, no me acuerdo en qué, creo que en Max MSP o algo así, ¿ya? Pero era una simulación que Sí, pretendía hacer algo, no era el original, digamos. ok. Y está bien, entiendo. Es decir, ya prácticamente si uno quisiese simular un proyecto como de tales características, no se puede construir sobre lo que ya se hizo porque no hay documentación, o quedó muy poca, si se quiere. O habría Yo creo que alguna... hay documentación, pero tal vez orientada como a rescatarlo o a hacer ingeniería inversa, no se ha hecho el intento. Yo no sé si la documentación que existe, que yo no la conozco toda para nada, y ahí Rodrigo es más experto que yo, no sé si esa documentación que existe ahora permitiría reconstruir, ¿ya? Claro, Pueden haber esquemas, pueden haber cosas, pero también, no sé, no tengo muy claro en qué lenguaje se pudo haber hecho, tal vez Fortran, no sé, ¿ya? sí, Pero a lo mejor puede ser una vía interesante de exploración, o sea, si se puede hacer ingeniería inversa. sí, con la ingeniería inversa, si, independientemente del programa, si el proceso del flujo de acciones, si se tiene, ya por lo menos se podría hacer en principio en algún idioma. Mi última pregunta, y con esto ya no te saco más tiempo, es ¿cómo pensás que yo tengo cierto conocimiento en investigación operativa y sistemas de software para toma de decisiones colectivas? ¿Cómo ves esta tecnología del pasado, si se quiere, que es muy relevante actualmente por el poder de cómputo y los datos que hay, con respecto a sistemas como de gobernanza distribuida como blockchain o, o el toma de decisiones colectivas como puede ser Lumio, donde la planificación económica puede ser hecha de manera participativa? De hecho, entiendo que CyberSyn tenía un proyecto llamado Cyberfolk, que promovía la participación del ciudadano en la planificación, si no me equivoco. Sí, mira, es una gran pregunta, y yo la puedo abordar porque Rodrigo tal vez tiene más estos conocimientos más específicos de cybersyn, pero yo la podría abordar tal vez desde una perspectiva de cómo se puede proyectar y tal vez más allá de el software mismo, sino que tal vez yo creo que CyberSyn nos deja un montón de lecciones eh, que van más allá de la ingeniería misma o van más allá de su implementación, sino que justamente habría una especie de espíritu en el proyecto que a lo mejor es súper interesante de rescatar, ¿ya? O de poner en valor. Entonces también hay ciertas perspectivas culturales que al menos en lo personal son cosas que a mí me interesan bastante. Hacia dónde iba, cuál era la visión que se tenía sobre el mundo, porque también este proyecto es un proyecto que ofrecía una visión de mundo, ¿ya? Ofrecía una visión de mundo. Ofrecía una visión de mundo donde las personas, qué sé yo, podían participar con las herramientas de ese momento y todas las carencias que podían haber tenido, pero ofrecía eso, ¿ya?
Pero esas son, yo creo que las dimensiones que al menos a mí me interesa como rescatar, o las dimensiones éticas, las dimensiones sociales, ¿ya? Entonces, uno puede extraer un montón, sí, estoy con mi hija acá, así que disculpe, está, son un montón de dimensiones que yo creo que van más allá de cómo era el proyecto en sí. A lo mejor, qué sé yo, se logra desarrollar en el tema del software, por ejemplo, una lectura incluso antropológica de cómo se escribía el software. O sea, el software no es solamente escribir un software eficiente, es un tipo de literatura. Sí, es un tipo de literatura, ¿ya? Hay gente que se dedica a escribir y hacer poesía con software. Entonces, estos cruces tal vez nos permiten tener otras perspectivas de cosas que habitualmente nosotros podemos verlas solamente como herramientas que nos pueden servir para algo, sino que tienen tal vez otro tipo de dimensiones que pueden ser también muy, muy interesantes de explorar. Y por eso yo tengo mucha fe en que, o espero, tengo esperanza en que justamente puedan ser los artistas y los diseñadores los que puedan explorar estas otras vertientes, tal vez más no tan técnicas de estos ejercicios tecnoculturales, ¿ya? No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puedes poner su micrófono nomás y lo conversamos. Yo, Sí, Osvaldo, hola. Osvaldo, sí. Oye, yo ya no me aguantaba primero porque primero quería felicitarlo. Una grata emoción, Ricardo, lo que ha generado. Quizá a lo mejor tendríamos que haber escuchado a Rodrigo, que no lo conozco. Pero esto es una grata emoción porque en alguna medida, y asociado a la pregunta de Patricio, nosotros, digo nosotros porque vi que también estaba Pedro Narvarte aquí en el chat. Nosotros hemos estado trabajando en todo lo que ha sido la historia de la cibernética y el cybersyn hace más de 30 años. Y por lo tanto conocemos, la hemos estudiado y hemos operado en el software y todo lo que ha sido el proyecto. Y además Pedro ha diseñado varios cursos de cibernética asociados a la construcción organizacional, a estas cosas maravillosas de hacer trans y ortodisciplina como tú lo has generado, en términos de hacer convergencia desde las más distintas disciplinas para diagnosticar, diseñar, intervenir organizaciones pequeñas, grandes, medianas, gobiernos y cosas de ese tipo. Y a mí me ha tocado trabajar en hacer todo este tipo de extensiones en la cibernética en muchas de las cosas que tú has nombrado, como por ejemplo salas de operaciones para gobierno, sistemas de software que filtren datos, indicadores de gestión que realmente pueda hacer toma de decisiones en términos estructurales. Por ejemplo, parte del software que tú nombraste es el Cyber Filter, que toma, que se creó en ese momento por Stafford, con el cual yo trabajé después como estudiante allá en Inglaterra. Toma una masa de datos y se filtra en algoritmos muy interesantes que son vigentes hasta el día de hoy, en términos estadísticos matemáticos, crean estos indicadores y llega a espacios cognitivos de colores para tomar algún tipo de decisión. Y eso alimentaba la construcción de la sala de operaciones. Y bueno, el proyecto CyberSyn, como tú muy bien sabes, duró 18 meses. O sea, el proyecto 5, el proyecto 5. Y bueno, fue abortado por todas las cosas conocidas que tenemos en la historia. Pero yo quiero rescatar ahí 2 o 3 cositas, la cual no sé si estará Pedro y lo quiero envolver, que me ha encantado lo que ustedes están haciendo y ponemos al servicio de ustedes todo este espacio que es considerablemente un enorme material de más de 20, 30 años, de todas las bases de lo que tú estás de alguna manera comentando, ¿eh? De toda esta cosa interesante que tú estás provocando en la integración de distintas disciplinas.
Una de las cosas interesantes es el modelo cibernético, pero otra de las cosas que salen ahí es el espacio de lo que son una de las últimas interacciones que hizo Stafford fue la Syntegration, que es una integración de distintas percepciones y observaciones para ir a algún grado de cohesión a nivel planetario. Muy interesante desde el punto de vista de lo que tú estás comentando en términos de diseño ético y de lo que está significando el caos y el orden en este mismo sentido y cómo la cibernética ofrece un discurso tan rico y vigente al momento de lo que estamos viviendo, sobre todo en estos momentos de incertidumbre y de miedo en términos organizacionales. Bueno, y finalmente quería comentarle y preguntarle dónde podemos cooperar para inyectar todo este conocimiento y envolver a Pedro Narvarte, que debe estar por ahí, que diga algo para generar mayor riqueza en el observador, diríamos, en términos de lo que tú has estado comentando. Eso nomás. Muchas gracias. O sea, es bonito escuchar esto. Yo soy ignorante en temas de CyberSyn y el proyecto 5 y todo esto. Me interesa mucho aprender, pero sí lo que estoy seguro es que necesitamos justamente generar como estos puentes dialogantes entre disciplinas, porque tenemos una cantidad de problemas súper grandes en el mundo, en Chile, etcétera, y con miradas como tan estrechas no vamos a terminar haciendo nada, no vamos a resolver nada, ni siquiera vamos a lograr entender lo que está pasando. Entonces yo creo que las miradas como más, estas perspectivas más integradoras, yo creo que son súper necesarias. Así que yo feliz, o sea, encantado. Si usted quiere me envía su correo o no sé, pero yo encantado de poder conversar y yo creo que Rodrigo también. Así que encantado. No sé cómo lo podemos hacer. Ahí yo dejé mi correo en el chat. Ya, Ricardo Vega es mi nombre. Así que yo encantado, ¿ya? Yo feliz de que podamos conversar, etcétera. Así que me escribe nomás y estamos en contacto junto con Rodrigo y quien quiera también, ni un problema, ¿ya? Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta, duda. Si no, para dejarle el pase a Rodrigo, ¿ya? Voy a dejar de presentar entonces. Les voy a enviar después el link a mi sitio donde yo tengo mis presentaciones, ¿vale? Súper. Gracias. Bueno, si tal vez no hay más comentarios y pregunten si no he visto disculpen si no he visto las preguntas que pueden aparecer en el chat, pero estoy como a varias bandas, así que yo creo que voy a dejar a Rodrigo ahora para que haga su presentación. Así que muchas gracias. Aló, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, a ver, la intención de esta parte de la charla es poder como meternos un poquito más en algunos como temas que conectan a la historia de CyberSyn con los actuales desafíos que están involucrados en los sistemas de datos masivos. De hecho, con Ricardo estamos convencidos que a través de la historia de este proyecto podemos comprender mucho mejor todo aquello que está sucediendo en torno a los sistemas de datos masivos, desde el escándalo de Cambridge Analytica, lo que está sucediendo ahora con el COVID, por ejemplo. Entonces, un poco haciéndole honor al título de la charla, esto es una nostalgia, pero del futuro. Esta es una frase que yo se la robé al poeta Jorge Tellier, ¿ya? Lo primero es definir aquellos aspectos en los que se reconoce un sistema de datos masivo, ¿ya? Lo que está acá, digamos, la HAL 9000 de 2001 Odisea al Espacio, y por otro lado acá está el Deus Ex Machina de Matrix Revolutions, ¿ya? Que es como un poco esta imagen perturbadora, diría yo conservadora a la larga, de esta suerte de ontología externa a los seres humanos que representan los sistemas, los sistemas como tecnocientíficos en general. Ahora, se ha desarrollado como una suerte de pauta para evaluar las propiedades de los sistemas de datos masivos o cuáles son las cualidades que estos tienen, y todas empiezan con B corta.
¿ya? Todo lo que ustedes están viendo en esta lámina, digamos, alude a en qué elemento uno puede reconocer la masividad de un sistema de datos, ¿ya? Pero el tema es que, en verdad, esas cualidades son parte de la superficie de estos sistemas. No aluden a la característica que les es intrínseca. Y acá lo importante, yo creo, más allá de que se hable de Big Data como muchos datos, no es solamente la misma máquina con más comida, por decirlo de alguna manera. Aquí hay un cambio cualitativo muy importante que alguien, digamos, de hecho, en los comentarios aludió, por ejemplo, a la conexión como con la filosofía que está detrás de blockchain, por ejemplo. Acá yo diría que quizás el elemento que define transversalmente un sistema de datos masivo es que los datos ya no son antecedentes de las cosas, sino que son activos. Es decir, a ver, no sé si ustedes vieron la película Akira, donde el futuro es puesto como una suerte de simbiosis biomecánica, ¿verdad? Yo diría que la chuntó un poco, pero más o menos, porque la simbiosis en verdad es biodigital, ¿ya? Yo soy de la idea de que ya los datos ya no son representaciones de nosotros, somos nosotros. De hecho, hay un libro que se llama We Are Data, justamente los sistemas de flujo de datos y todo el aparato de inteligencia subyacente, digamos, están íntimamente conectados con nuestras acciones, ya no son solamente una representación de ellas. Lo que pasó con Cambridge Analytica me parece como muy, muy importante al respecto, porque a la larga lo que sucede ahí es, más allá del tema ético, o digamos, podemos verlo al final, pero lo que está detrás de eso es que efectivamente hay un segmento importante de la población cuya preferencia sí es controlable mediante estos sistemas, ¿ya? Nos guste o no, ¿ya? Entonces, esta idea de que los datos son activos es porque son un componente orgánico de nuestra actividad. Ya no son solamente, ya no estamos, o sea, los sistemas de datos masivos responden más a una metáfora del organismo que de un mecanismo, ¿ya? Y en ese sentido, es importante también entender esto en un contexto más amplio que tiene que ver con el concepto de revolución industrial. ¿Ya? Primero, el concepto de revolución. Las revoluciones son cambios que, al menos en la superficie, parecen como acelerados, pero quizás yo diría que la característica que mejor los define es su carácter irreversible. ¿Ya? Notemos que Marx sostuvo que la primera clase revolucionaria de la historia es la burguesía, digamos, el capitalismo produce revoluciones constantemente, ¿ya? Y en este caso, quizás lo interesante es que si vemos este esquema de abajo hacia arriba, las revoluciones industriales han pasado del control para la escalabilidad de procesos, desde aquellos activos que podemos considerar como físicos, fundamentalmente la energía, desde la máquina de Newcomen, digamos, pasando por el gobernador de Watt, que es lo que determinó la revolución, digamos, del vapor. Luego, lo que fue el control de la electricidad, ¿ya? Que donde podemos, la guerra de las corrientes, digamos, es como el factotum, digamos, de esta segunda revolución industrial, pero posteriormente, durante el siglo XX, y en particular en el periodo de las entreguerras, y en particular la Segunda Guerra Mundial, pasamos a otra gran fase revolucionaria en la cual el activo a controlar es la información. Hay algo más que la energía que está involucrado, digamos, en el funcionamiento de las cosas, ¿ya? Primero, digamos, con la revolución de la computabilidad, donde acá la figura central es Alan Turing, ¿verdad? Con su famoso test de inteligencia, ¿ya? Pero ahora, digamos, la fase en la que estamos ahora es que la computabilidad se despliega sobre un contexto de interconectividad, donde ya la pregunta por la inteligencia pasa a ser una suerte de afirmación, ¿ya? Y quizás el elemento que mejor representa esta revolución inteligente es la existencia de sistemas ciberfísicos, ¿ya? Que básicamente son como procesos de automatización donde las máquinas se comunican entre ellas para efecto de coordinar el desarrollo de sus acciones, ¿ya? Ahora, en este sentido,
nuestra hipótesis es que quien primero observó esto desde el punto de vista del gobierno y la sociedad fue Stafford Beer. ¿Ya? Yo creo que la síntesis que mejor resume la historia del Big Data es que hay una paternidad, que es Stafford Beer, y hay una maternidad, que es la Unidad Popular. ¿Ya? De hecho, estas son portadas de diarios, estos son del 2013, creo. Bueno, la que está a la derecha del 2014, donde se empezaron a recopilar algunos antecedentes sobre como los orígenes socialistas del Big Data. ¿Ya? De hecho, el artículo que está a la izquierda de la pantalla, donde aparece la sala de control dibujada, se llama justamente así, digamos, los orígenes socialistas del Big Data, y después The Nation respondió de que no, es antisocialista porque es distribuido y el socialismo es centralizar todo. ¿Ya? Creo que la respuesta del Nation hay una profunda incomprensión del proceso chileno, así que lo dejo hasta ahí, digamos. ¿Ya? En este sentido, igual es importante poder entender bien que en el contexto en el que Stafford Beer empieza a desarrollar estas ideas, justamente el proceso en que se desarrolla la cibernética, o como decía Norbert Wiener, el control y comunicación en animales y máquinas. Y esto es importante porque otra de las cosas que define muy bien a los sistemas de datos masivos es que la implementación algorítmica es multidominio. Es decir, un set de algoritmos permite entrenar datos para poder, no sé, identificar patrones o adelantar escenarios. Un mismo set de algoritmos permite, digamos, desempeñar esta tarea para distintos dominios. Y acá cae de cajón la idea entonces de que sistemas en distintos dominios, el biológico, el mecánico, el social, al parecer comparten ciertas características estructurales en común, lo que en cibernética se le llama el isomorfismo. ¿Ya? Y acá, bueno, quiero pasar como bien rápido en verdad esta parte, sobre cuáles son como los conceptos centrales que instala la cibernética para efectos de poder comprender mejor este problema. ¿Ya? Como les comentaba, la noción de conocimiento pasa a ser entendida en una metáfora del organismo, es decir, esta idea de que hay un todo que es más que la suma de las partes, digamos, como dice el dicho. ¿Ya? Y acá los principales antecedentes, Norbert, porque porque cuando hablamos de que los datos son activos de nuestras acciones, son componentes orgánicos de nuestras acciones, bueno, que uno de los primeros en desarrollar esta idea fue, yo diría que fue Alan Turing, cuando descifra, digamos, el código Enigma, pero en este caso también, dentro del mismo contexto, Norbert Wiener, un matemático del MIT, desarrolla el primer sistema antiaéreo automático, que se basaba en una sonda que era capaz de capturar la trayectoria de un objeto, y sobre esa captura de trayectoria, un algoritmo permitía, mediante, digamos, análisis de series de tiempo, poder predecir cuál iba a ser el próximo punto del objeto, y sobre eso disparar, digamos. Es interesante porque Norbert Wiener, al igual que Ernesto Sábato, trabajaron en el MIT, digamos, en esta época, y ambos, cuando vieron más o menos qué es lo que iba a pasar con estos desarrollos, por el lado de Sábato, bueno, Sábato se dedicó a la poesía, y Norbert Wiener se dedicó a la filosofía. Digamos, quedó como súper desilusionado de para qué fueron utilizadas estas cosas. ¿Ya? De hecho, hay un trabajo muy interesante de Norbert Wiener que se llama el uso humano de seres humanos, the Human Use of Human Beings. También está Dios y el Golem, Sociedad Anónima. Son trabajos muy interesantes sobre la perspectiva que se puede tener respecto de nuestra relación con el aparato tecnocientífico en general. También está Warren McCulloch, que yo creo que es uno de los personajes más interesantes de esta generación de cibernetistas, que fue el que desarrolló el primer modelo de red neuronal artificial. ¿Ya? Pero acá también hay un tema importante, que es el trabajo, qué es lo que le dice el ojo de la rana al cerebro de la rana, el que desarrolló junto a Humberto Maturana y Jerome Levin. Esto fue, digamos, le valió a Maturana ser postulado para el Nobel, digamos, a fines del año 50. Y es interesante porque justamente la idea de poder construir un sistema que replique la actividad cerebral es parte del primer impulso que manda a la cibernética a entender que quizás lo que mejor define a la acción de los sistemas es su capacidad de autoorganización y de autoaprendizaje. ¿Ya?
Y aquí después hubo toda una discusión sobre si la sociedad es autopoyética, y bueno, yo no me voy a referir a Maturana en verdad, porque, no sé, creo que la derrota de la UP fue dura para todos, y creo que al caballero lo dejó como en un síndrome de negacionismo respecto a toda esta historia. Hay una entrevista que hizo Enrique Rivera, que citó Ricardo, a Humberto Maturana, y de verdad me parece, digamos, ¿cómo lo puedo decir elegantemente? Triste, ya, por decirlo menos. Pero bueno, no perdamos tiempo en eso. Y William Ross Ashby, quien fue quien entendió que el principal, digamos, dispositivo con el cual los sistemas pueden aprender es justamente la ley de requisito de variedad. Es decir, que el observador debe ser capaz de estar compuesto de un nivel de complejidad o variedad de estados más o menos similar a aquello que desea observar, para efectivamente poder capturar cuáles son los puntos centrales del entorno que quiere reducir. ¿Ya? Bueno, y aquí entramos con Staffordville. ¿Ya? Yo creo que nosotros deberíamos tener una estatua de Stafford, digamos, gigante, porque Staffordville cierra la cuadratura del círculo respecto de lo que venía desarrollando justamente a su llegada a Chile. ¿Ya? El primer trabajo importante de Staffordville al respecto es el Cybernetics and Management, donde justamente intenta desarrollar esta idea de que estos isomorfismos entre distintos sistemas en distintos dominios pueden ser replicados, digamos, al interior de la organización de la empresa. ¿Ya? Y de hecho, hay un trabajo oficial de la Corfo, donde después vamos a hacer una cita, donde él dice algo interesante y que creo que es súper importante para efectos de quienes tengan la intención de hacer una representación política de los intereses de la clase trabajadora de aquí en adelante. Staffordville plantea de que es computable un punto de equilibrio entre el control y centralización necesario de un sistema respecto de la autonomía necesaria de sus partes. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra control, producto de la colonización de las ideas postmodernas en el pensamiento de la izquierda, se ha convertido en un tabú. Hay un negacionismo sobre la capacidad que tienen los sistemas sociales de ser controlados. ¿Ya? Entonces ahora a mí me ha pasado, yo también hice clase en ciencias sociales de harto tiempo, y cuando se hablaba de esto, los cabros me ponían los cabros y las chiquillas, digamos, ponían caras de horror, ¿ya? Creo que esa es la peor actitud para poder enfrentar, digamos, los procesos que son connaturales a los sistemas que nos rodean. Pero bueno, también aquí está la mención al equipo Sinterity, del que hablaban recién, que fueron los últimos trabajos de Staffordville, el Beyond the Dispute, que fue publicado en 1994, que justamente recogen esta idea de Staffordville de cómo poder conciliar la necesidad de centralización versus la necesidad de autonomía. ¿Ya? Y como les comento, esto fue, esta cuadratura del círculo fue cerrada en Chile. Staffordville llega, creo que en julio de 1971 a Chile, con el manuscrito aún no publicado de Brain of the Firm, que es el cerebro de la empresa, digamos. Y de hecho, acá lo termina de escribir. Y justamente la experiencia de CyberSyn fue la que le permitió cerrar esta idea de que no es solamente un modelo para la gestión de las empresas del área social, lo que se tenía que implementar, sino que además esto requería de un compromiso, digamos, y de un involucramiento de la sociedad en su conjunto, lo que podemos llamar una cibercultura, ¿ya? El modelo sistema viable, como les comentaba, parte de esta suerte de gran premisa de la posibilidad de encontrar un punto computable de equilibrio entre la centralización y la autonomía de las partes de un sistema, pero el esquema lógico está puesto en una representación de lo que en ese entonces se consideraba el funcionamiento del sistema nervioso, donde encontramos 5 niveles que si bien están representados jerárquicamente acá, digamos, vamos a ver que justamente Staffordville en Chile entiende de que en verdad este funcionamiento, estas jerarquías son solo nominales, digamos, no son necesariamente, digamos, reales.
¿ya? El sistema 1, que es lo que está, digamos, por debajo, hacia la izquierda, digamos, de la imagen, que puede ser entendido como las actividades primarias de una organización, lo que en un sistema de datos corresponde a las actividades de adquisición de los datos, ¿verdad? Procesa, digamos, aquello que está en el entorno, aquí y ahora, para luego ser, digamos, filtrado en el sistema 2, ¿verdad? Que es lo que está en la figura de la derecha, arriba a la derecha, digamos, y luego esto entra al sistema 3, que cumple las funciones de coordinación de la gestión. Ahora, el sistema 3 también se retroalimenta con el sistema 4 y el sistema 5. El sistema 4 es el que observa el entorno, pero en el largo plazo, en el futuro, ¿verdad? Y el sistema 5, y de hecho era interesante como el acrónimo respecto al nombre en castellano del proyecto, que es Sistemas de Información y Control, 5, es que justamente el sistema 5 cumple la función política de decidir qué hacer ahora y qué hacer mañana, ¿ya? Entonces, bueno, con la imagen del modelo sistema viable en mente, ¿ya? La idea de que tenemos estos 5 niveles en los cuales, digamos, la actividad de una organización comienza a ser procesada y retroalimentada, digamos, mediante estos ejercicios de reducción de variedad, ¿ya? Convergen, digamos, en esta sala, digamos, media Star Trek, ¿verdad? Como, digamos, yo también suelo decir que el secreto mejor guardado de la historia de Chile está en esta sala, digamos, ¿ya? También creo que justamente en esta idea de la sinergia cibernética está el amanecer de la cuarta revolución industrial, esta idea de que los datos son activos de los sistemas, pero no solamente en el dominio de lo que se puede llamar el entorno interno de una empresa, sino también, digamos, a nivel de la sociedad en general en su conjunto. Estas fotos que pongo acá, digamos, están en perspectiva. Estos son 2 documentos oficiales que sobrevivieron y que están disponibles en una página que se llama, creo que se llama cybersyn.cl, que fue desarrollada por Enrique Rivera, a quien yo agradezco porque esta página, digamos, tiene mucho tiempo, ¿ya? Y aquí se pueden subir estos 2 documentos rescatados. Lo que está en medio, digamos, es el modelo recursivo sobre cómo la información iba a fluir y retroalimentarse en distintos niveles, ¿ya? Lo importante acá es que al centro, digamos, está la clase trabajadora. Luego están los equipos, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el total del país, por decirlo de alguna manera. Y a la derecha pongo el de máquinas y seres vivos, ¿ya? Que es el correlato científico de este momento cibernético. Es interesante, acá hay una anécdota muy interesante, porque el libro no quería ser, ninguna editorial le creyó a la hipótesis del libro, ¿ya? El libro tuvo muchos problemas para ser publicado. Pueden ver en el prólogo que hace el doctor Varela en la edición del año 1992 de Máquinas y Seres Vivos, cómo cuenta toda esta historia. De hecho, fue Stafford Beer el que ofreció todos sus contactos. Él fue, digamos, el director de investigación de operaciones en la Publishing Corporation, que en ese momento era una de las editoriales más importantes del mundo. Y él dijo, yo muevo todo para que salga la edición en inglés. Fue traducido al inglés. Stafford Beer hizo un prólogo, pero Universitaria al final cedió, publica el libro en castellano, y al final Stafford Beer se publicaría el prólogo de Stafford Beer en la primera edición en inglés de este libro, que fue en 1980. ¿Por qué comento esto? Porque Maturana es súper pelador respecto a esto. Pelador. A mí, de verdad, se me aprietan las mandíbulas cuando escucho esto, ¿ya? Y me parece injusto, muy injusto. Parte de este ejercicio de olvido está retroalimentado por estas reificaciones de la derrota, digamos. Y arriba está un disco al cual compuesto por José Vicente Azuar, quien le mostró una imagen Ricardo. ¿Y por qué comento esto? Porque este disco fue grabado durante el mes de febrero de 1973, utilizando el computador del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, con esto quiero comentar que no es que hubiese un grupo de ingenieros loquillos haciendo unas cosas raras, digamos. Yo soy de los que creen que Chile, una de las fuerzas ocultas de este país, es que nosotros somos un pueblo cibernético, ¿ya? Y creo que es una de las cosas que tenemos que como rescatar para efectos de lo que viene para adelante. Bueno, ya llevo 20 minutos hablando de esto. Y acá
esta es como, esta es una cita donde Stafford Beer cuenta cómo fue su primer encuentro con Salvador Allende. Entonces, paso a leer, dice. La primera vez que le explica al presidente Allende el modelo cibernético de un sistema viable, que es una explicación que no he incluido en esta charla, lo dibujé sobre una hoja de papel puesta sobre la mesa entre él y yo. Dibujé para él todo el sistema de homeostatos interconectados, basándome en la versión neurofisiológica del modelo, dado que él es médico, que es lo que les mostré hace un par de láminas atrás. El sistema consiste de 5 niveles jerárquicos y le fui explicando de abajo hacia arriba el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Al llegar al 5.º nivel, asumí un gesto teatral para decirle, y este, compañero presidente, es usted. Pero el presidente se me anticipó y con una sonrisa ancha dijo, por fin, el pueblo. ¿Ya? Acá también quiero poner una pequeña, digamos, cita. De hecho, no quería poner a ningún personaje, porque siempre en estas fechas aparecen, digamos, personajes. ¿Ya? Quiero poner a las personas. ¿Ya? Este es el pueblo. ¿Ya? La imagen de arriba es la Escuela Normal Superior, la Escuela Normal número 1, José Abelardo Núñez. ¿Ya? Y abajo, digamos, a la derecha está la Universidad Técnica del Estado. Ahora se llama USACH, a la cual yo tengo el orgullo de trabajar, digamos, en la Facultad de Administración y Economía. En fin. Y aquí está Stafford Beer con Sonia Morjodovich, observando todo esto, ¿ya? Totalmente, digamos, sorprendido. De hecho, esto a Stafford Beer le cambió la vida. Stafford Beer, creo que al final del proyecto estaba más convencido del socialismo que el resto del equipo, ¿ya? La vida de este personaje cambió completamente, digamos. Hay un Stafford Beer post-Cybersyn y uno pre-Cybersyn. Bueno, este era el cronograma del proyecto, originalmente, ¿ya? Como verán, digamos, el proyecto comienza en julio, digamos. Lo que está, digamos, a la izquierda son cuáles son como las áreas de actividad sobre las cuales se planifica, y hacia la derecha las actividades y sus interconexiones respecto de las áreas, ¿ya? Bueno, de todas maneras, esta presentación yo la voy a dejar en un archivo, en una carpeta de Dropbox, que pueden consultarla con más detención. Este es el modelo, bajo las directrices del modelo sistema viable, de cómo se organizaba la gobernanza del proyecto, ¿ya? En torno, digamos, a el Ministerio de Economía. De hecho, fíjense que arriba dice Minister en el nivel 5 y sale Fernando, que era la época en que Fernando Flores era el ministro de Economía. Fíjense también que donde dice Industry, al lado derecho dice Cybersyn, y luego dice director científico, Humberto. ¿Ya? Aquí hay quizás una historia no contada y que probablemente no vamos a saber, que quizás qué conflictos hubo, porque se armó un equipo de discusión del proyecto, ¿ya? Donde Maturana y Varela participaron, y Maturana se hace como el leso con eso. Pero en fin. Bueno, el funcionamiento del proyecto, como comentaba Ricardo, era una red de telex, que son estos aparatos que están arriba, ¿ya? Que este es el Cybernet, ¿ya? Una red de telex donde se ingresaban ciertos datos de insumos, procesos y productos a nivel de cada empresa, ¿ya? Luego estas comunicaciones eran trasladadas a ECOM, ¿ya? O sea, llegaban a una central, luego esas cintas eran trasladadas a ECOM para pasar la tarjeta perforada, las cuales posteriormente después eran pasadas a las cintas con las que trabajaba el mainframe. Y con eso ya los datos entraban, digamos, a la etapa de procesamiento, ¿ya? Y en el procesamiento estaba este software, el CyberStrike, ¿verdad? Que permitía, como comentaban por ahí, filtrar información fundamentalmente con la implementación de algoritmos de estadística bayesiana, ¿ya? En este caso, bueno, esto ya lo mostró Ricardo, pero estos son como los modelos sobre los cuales iba a operar recursivamente el sistema, ya sea a nivel de una empresa, a nivel de la Corfo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya puedo pasar un poquito más rápido, ¿ya? Y en cada nivel de recursión, ¿verdad?, del sistema, se filtran estos datos que llegan, digamos, desde los telex, ¿ya? Y luego estos datos son normalizados. Fíjense que aquí yo estoy reproduciendo exactamente igual toda la cadena de operaciones para proyectos intensivos en datos que están, digamos, modeladas en los modelos KDD, los modelos SEMA, el CRISP-DM, o en el DMBOK 2, que son los modelos de Data Governance, que empezaron a ser desarrollados recién en los años 90. ¿No?
Fíjense que arriba hay un esquema que no se ve muy bien, pero esta es la forma en que se iban a normalizar estos indicadores para poder decir qué estaba bien y qué estaba mal a la larga, ¿ya? Bueno, también esto lo pueden como revisar con mayor detalle. A todo esto armé una carpeta con todo el material que tengo sobre el proyecto. Se las voy a compartir porque de verdad es fundamental empezar a aprender más sobre esto, para darle más perspectiva a las cosas que se nos vienen, digamos. Bueno, no quiero entrar en más detalles sobre la sala de operaciones. Quizá un elemento importante acá es que eran 7 sillas para que no hubiese empate, ¿verdad? Además que Stafford Beer en una entrevista cuenta que son hasta 7 cerebros los que pueden decidir bien, ¿no? Les puedo mandar también el link a una exposición que él hace en el canal de la Universidad de Manchester. Son cerca de 45 minutos donde explica esto claramente, mucho mejor que yo, ¿ya? El énfasis en la visualización también es interesante porque en una de estas sillas iba a estar un representante de los trabajadores, ¿ya? En ese momento, Chile tenía cerca de un 40% de analfabetismo. Entonces, la idea era que el proyecto no alejara a los trabajadores de estos sistemas, sino que los acercara. Y de esa manera, digamos, la forma de hacerlo era mediante hacer un énfasis en la visualización. De hecho, Stafford Beer era de la idea de que no debiese haber ningún papel ni ningún número en la sala de control, ¿ya? Lo que está en la pantalla, en la parte superior derecha de la pantalla, lo que se ve ahí es, en la pantalla de arriba, digamos, de la imagen, es un índice donde las combinaciones de estas figuras geométricas permitían activar un display en alguna de estas 3 pantallas de abajo. Lo que está en la pantalla inferior izquierda de la imagen son las imágenes que estamos reproduciendo en esta lámina, ¿ya? Que son, digamos, los diagramas de flujo, digamos, cuantificados, ¿ya? Que permitían identificar dónde estaban los cuellos de botella, digamos, en la gestión de las empresas o dependiendo del nivel de recursión donde nos ubicáramos. Lo que está en la pantalla inferior derecha de la imagen es lo que está acá. Y que estos son las formas de tratamiento de aquellas variaciones que eran relevantes para ser reportadas, lo que se llamaba en el contexto del proyecto los informes por excepción, ¿ya? Los reportes por excepción. Cuando una serie de tiempo experimentaba un quiebre estructural, eso era informado, ¿ya? Bajo la idea de que información es variación. Donde no hay variación, no hay información. De hecho, Stafford Beer en este video que les comento, la imagen que está a la derecha de esta lámina, él la pone con tiza y pizarrón, digamos, y va comentando, digamos, en torno a cada una de estas series, cuáles son las posibilidades de cambio y cómo estas eran registradas en el sistema. Y acá me detengo en algo que estaban comentando sobre el Cyberfolk. ¿Y por qué comento esto? Porque, claro, Fernando Flores le manda una carta a Stafford Beer, donde dice, mira, yo tengo un puesto de gerencia, digamos, en el organismo que se va a hacer cargo de gestionar las empresas de la vida social y que van a ser cada vez más, ¿ya? Entonces necesito, digamos, contar con tu asesoría y qué sé yo. Bueno, Stafford Beer llegó y resulta que en el desarrollo del proyecto, justamente lo que decía al principio, y esto yo creo que es lo que es la cuadratura del círculo, sin el involucramiento del resto de la sociedad, ni siquiera se iba a poder lograr instalar un nuevo sistema de gestión pública, ¿ya? Y por esto surge la necesidad de sacar al proyecto hacia afuera, ¿ya? Y aquí nace la idea del Cyberfolk. Lo que está acá es un prototipo de, ¿cómo se llama? Un prototipo de medición de audiencia, ¿ya? Se hicieron pruebas de esto en discusiones sobre presupuesto municipal en Tomé y, no recuerdo en Tomé, pero no recuerdo la otra. Hay una entrevista a Roberto Cañete, que era el traductor de Stafford Beer, donde cuenta también en detalle todo esto. Simón Beer, que era hijo de Stafford Beer, digamos, era ingeniero eléctrico, es ingeniero eléctrico, no sé si estará vivo en verdad. Él fue el encargado de diseñar este prototipo, donde el tema era el siguiente. Había una política, y también lo comentaba Ricardo, de producción de televisores, tocadiscos y radios de bajo costo. De hecho, mi padre, que oriundo de una familia obrera de Renca, de hecho, mi abuelo fue el presidente del sindicato de textiles Caupolicán, que después fue comprada por Yarur, y de hecho fue la primera empresa declarada como con el sello negro libre de explotación.
Y me cuenta que, claro, el primer televisor que tuvo fue justamente un IRT durante la Unión Popular. Y en cada hogar iba a haber una palanquita, ¿verdad? Donde uno, a la izquierda, si la persona estaba, digamos, triste con el contenido, y a la derecha si estaba feliz con el contenido. Es lo que se llama el algedonómetro, ¿ya? La idea era que estas señales, digamos, de placer y dolor, de ahí la idea de algedónico, ¿ya?, llegar a una central donde el gobierno pudiese ver, digamos, cuál era la retroalimentación de la sociedad respecto a los contenidos que se estaban emitiendo. Y acá hago un punto, porque el proyecto, cuando fue descubierto por la prensa en esa época, porque estuvo en secreto, salió todo un tema de que Chile iba a ser controlado por un computador y toda esta idea, digamos, del control centralizado, que atentan contra la libertad, no como ahora, ¿verdad? Que no hay control centralizado, ¿verdad? De Facebook, Instagram, WhatsApp, que son la misma empresa. Y fue una discusión dentro del equipo. La discusión fue la siguiente. De hecho, se dijo, a ver, este sistema lo implementamos digitalmente, porque si se implementa digitalmente podemos saber qué es lo que está pensando cada hogar. Y la decisión fue no, implementémoslo analógicamente. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que iba a llegar a la central de gobierno iba a ser la suma y la resta de las cargas eléctricas, para saber cuál era el estado promedio de la opinión, sin identificar, digamos, qué hogar pensaba qué cosa, para justamente evitar incentivos perversos. ¿Ya? Entonces creo que esto es un punto súper importante también, respecto de qué discusiones se dieron en el proyecto y cómo se fueron adelantando algunos temas de hoy. Y, de hecho, Stafford Beer, que era, digamos, un parroquiano de la Peña de los Parra, se hizo amigo de Ángel Cereceda Parra, y entre los dos compusieron una canción para el proyecto. De hecho, hubo un plan de difusión del proyecto en radio, televisión, se pensó hasta en hacer películas sobre la cibercultura, y compusieron esta canción que se llama Letanía para una computadora y un niño que está por nacer. Fue la R ahí. ¿Ya? Y aquí está como el coro, ¿verdad? Hay que parar al que no quiera que el pueblo gane esta pelea, hay que juntar toda la ciencia antes de que se acabe la paciencia. ¿Ya? Entonces, a ver, yo acá creo que, como les comentaba al principio, Stafford Beer es el padre del Big Data, la Unidad Popular es la madre del Big Data. ¿Ya? Y acá llegó al punto quizás más sensible del proyecto, que fue el paro camionero del 72. ¿Ya? Octubre del 72. El proyecto lleva un poquito más de un año de desarrollo. Eran cerca de 4.000 camiones los que habían en Chile, de los cuales solo 300 no adhirieron al paro. ¿Ya? Y el tema fue el siguiente. La asignación de las prioridades de ruta de estos 300 camiones fue calculada mediante los datos del sistema. Y esto permitió que 300 camiones pudiesen evitar un desabastecimiento general. ¿Ya? Y de esa manera, digamos, la oposición entendió de que había que hacerlo por la más mala, no por la mala nomás. ¿Ya? Cuenta la historia, yo aquí cito, digamos, el libro de Eden Medina, que creo que es, creo que es la obra definitiva sobre el proyecto. No hay un mejor, y ahí yo le subí la versión en inglés y en castellano también. No hay un mejor tratamiento de la historia del proyecto, y creo que no lo habrá, como el que hizo Eden Medina. ¿Ya? De hecho, lo que pasó para el paro camioneros puede ser entendido como la primera decisión gubernamental, como se dice hoy día, data-driven, o orientada por datos. ¿Ya? Y esta es la diferencia entre una representación política que demuestra capacidad para defenderse, no para ofenderse. ¿Ya? Piensen que ahora, ¿cuántos camiones estaban en el paro? Bueno, era una operación política concertada por el gobierno, estamos claros, digamos. Pero no, ni comparable. No sé si han visto fotos del paro del 72. ¿Ya? O sea, es un paisaje interminable de camiones parados. Y fíjense que con esta maquinita, ¿ya?, el gobierno logró defenderse de una agresión externa, porque fue financiado, digamos, por la CIA. ¿Ya? Creo que estos son los puntos, ¿ya?, en los cuales debemos fijar la mirada para sacarnos un poco las anteojeras de los términos que nos pone la reacción sobre cómo enfrentar estos temas. Que esto de que no, soy parte de 1984, esos son puros cuentos que nos cuentan para que no enfrentemos la realidad de estos sistemas. Hubo un momento en que sí se hizo, ¿ya?
Y con solo un año y tanto se logró, digamos, detener quizás el paro de abastecimiento más importante en la historia de este país, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas sobre cómo hay, digamos, de cómo aquí hay determinados nodos que conectan a los componentes del sistema con las cualidades de un sistema de datos masivo, ¿ya? Eh, ahora, acá está, digamos, nuestro amigo, como le digo yo con cariño, el viejo Stafford, ya en los últimos años de su vida, él muere el año 2002, ¿ya? Y, digamos, lo que nos queda para el futuro es justamente poder hacer este empalme, ¿ya? Entre cuáles son, digamos, los principales conflictos en los que enfrentamos a través de esta cuarta revolución industrial, pero dando cara a su naturaleza, ¿ya? Yo en este sentido quiero ser bien enfático, creo que basta de ese pacto por omisión que tenemos con las líneas de pensamiento anticientífico que están colonizando al pensamiento de izquierda en este país, ¿ya? Yo he tenido que bancarme esto hartos años en las facultades de ciencias sociales, ¿ya? No se trata de instalar un cientificismo, ¿ya? Pero el pensamiento anticientífico solo sirve a la reacción. De hecho, quiero despedir mi intervención con una cita muy en la línea de lo que Ricardo hablaba de Charles Percy Snow, pero este es de un filósofo francés que se llama Gilbert Simondon, ¿ya? Que él, él era el maestro de Gilles Deleuze. De hecho, cuando en los 60 empezó toda la revuelta, él, en vez de sumarse, digamos, a la algarabía posmoderna, qué sé yo, se fue a hacer clases a los liceos técnicos de filosofía y estética. Ojo que Simondon defendió su tesis de doctorado en física y su tesis de doctorado en filosofía el mismo día. ¿Ya? La cita es la siguiente, este es de un libro que se llama El modo de existencia de los objetos técnicos, y leo. La oposición que se ha erigido entre la cultura y la técnica, entre el hombre y la máquina, es falsa y sin fundamentos. Solo recubre ignorancia o resentimiento, enmascara detrás de un humanismo fácil una realidad rica en esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, y que constituye el mundo de los objetos técnicos, mediadores entre la naturaleza y el hombre. Bueno, le agradezco, digamos, a Estación Lastarria por esta oportunidad y sobre todo a ustedes por hacerla posible, digamos, y bueno, por supuesto que abro la palabra para el diálogo y les voy a compartir por el chat el link al Dropbox para que puedan descargar todo lo que hay ahí. Yo, de verdad, con mucho cariño, creo que es fundamental que esto lo viralicemos. Yo llevo 10 años como los canutos, dando la lata, arruinando carretes con esto. Así, y hay que hacerlo, eso es lo que yo creo. Eso, muchas gracias. ¿Dónde está esto? Copiar el enlace. Y en el chat. Y en el link que le acabo de compartir hay mucho material, alguno no está muy bien organizado, ¿ya? Pero hay algunas carpetas que, digamos, por las cuales pueden explorar. Si quieren se las puedo mostrar, digamos. O sea, hay algunos trabajos de Stafford Beer, ¿ya? Recomiendo especialmente el Diseñando la Libertad. Hay algunos trabajos de Raúl Espejo. Eso. Hay trabajos de Fernando Flores. Por favor, yo sé que no es un personaje quizás muy querido, pero de que el tipo, digamos, hizo cosas interesantes, las hizo. Creo que hay que, por lo menos, entenderla. Ahí está la presentación también en versión PDF. Y también hay cosas de cinética en general. Está el texto, digamos, el texto de Wiener, hay un texto de Rosa Ashby, qué sé yo. Así que eso, sí, está la versión en inglés y en castellano del libro de Den Medina en la carpeta, así que denle nomás, saquen todo, fotocopia y funde, como decían los punky en mi época, ¿ya? Así que eso, cualquier cosa que quieran, digamos, conversar ahora, eh, feliz y contento, digamos. Súper.
¿Nadie? Hola Rodrigo, ¿me escuchas? Ujú. Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta. Y es que, bueno, primero agradecerte por esta charla y por esta presentación, porque realmente me parece fascinante poder tener un espacio para conversar sobre esos temas. A mí me interesan desde hace rato, pero no había encontrado un espacio, no había encontrado gente que también se interesara. Y mi pregunta es si hay algún espacio, ya sea algún espacio militante, algún grupo, algún centro de estudios, que se dedique a pensar este tipo de problemas. El problema tecnológico de la izquierda con mira hacia el futuro. Eh, te digo la verdad. ¿Puedes apagar tu audio? Porque rebota el mío. Ya, te cuento la firme. No, pues, no hay. De hecho, desde el punto de vista militante, justamente el sentido de esto, de hecho, a ver, les voy a contar la historia de esta charla. Cuando se cumple el medio siglo del triunfo popular, yo me hice un almuerzo de arroz con papa y una longaniza gigante para hacer mi propia salud. Y veo que dentro de todas las actividades que se estaban organizando, uno, solamente el Partido Socialista y el Partido Comunista estaban organizando actividades, el Frente Amplio no organizó casi nada. Y dos, dentro de ese pool de actividades no había nada referido a esto. Y como le he comentado, nada, pues he arruinado hartas fiestas hablando de esto. Hartas fiestas. Yo milité 10 años en una organización del Frente Amplio, entre el 2003 y el 2013. No es que me haya salido por esto, no son otros motivos, pero no, pues estamos en un descampado estimado, un descampado gigante. De hecho, creo que lo que está dominando en este momento el espacio militante son estas ideas anticientíficas, ¿ya? Y yo soy de la idea de que hay que empezar, o sea, si no las enfrentamos hoy día, no sé cuándo, en verdad. Estamos a puertas de un repliegue autoritario del Estado chileno, ¿ya? Estamos a puertas de una dicta blanda, diría yo, si es que ya no estamos en una dicta blanda. Y creo que no hay mayor incentivo para empezar a salir del cascarón que este, digamos. O sea, es que si no, ¿cuándo, digamos? ¿En qué momento decimos, ya, a ver, ya, está bien, sí, yo también quiero el mar confitado, weón. Sí, yo también quiero el mar confitado. Yo también quiero, weón, que la ley de gravitación no opere más. Pero no, pues, si no se trata de lo que yo quiero. Y el problema es que hay mucho sensualismo todavía amparado en estas ideas, digamos. De hecho, no sé si sabían, pero ¿ustedes saben que los intelectuales de mayo del 68 fueron financiados por la División de Cultura de la CIA? Hay un artículo del diario El País donde cuenta en detalle cómo operó esto, ¿ya? Por una razón bien obvia. Esta idea de que toda disciplina es mala, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirven esas ideas? ¿No? De hecho, a mí quiero comentar algo con un poco de pena, digamos, y no quiero ponerme, digamos, pacato con esto, pero yo hice clase mucho tiempo en los octavos, ¿ya? Y me tocaba ver de repente que, claro, los cabros, digamos, ya se iban a carretear y qué sé yo no tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero yo veía cabros que estaban desde la mañana en esa, ¿no? Entonces yo digo, el poder te quiere ver así, po. El poder te quiere ver curado, el poder te quiere ver echado en la calle, ¿cachai? El poder no te quiere ver ordenadito. No. Esa idea de que no, si mi desorden es revolucionario, no hay nada más reaccionario que el desorden individual, ¿ya? Justamente, tomando esta idea del viejo Stafford, ¿ya? La viabilidad de un sistema se juega en este equilibrio computable entre la autonomía y la centralización, ¿ya? Pero bueno, eso, no quiero alargarme más. Y disculpen si de repente se me sale un poco la rabia, digamos, pero creo que nada, pues yo esto se los comento, para las elecciones del 2017, el único equipo que se hizo asesorar por una empresa de datos fue el equipo del ganador, Piñera, ¿ya? Yo tengo, esto lo sé de fuente directa, el resto, bien gracias, un Excel, puede ser, ¿ya? Entonces, nada, creo que antes de los aparatos, que es como la parte más fascinante, es importante como ya empezar a dejar esta corrección política frente al negacionismo que impera sobre los temas científicos y técnicos dentro de la izquierda. Esto de que la técnica es mala, que enajena al sujeto, que los números... No, puras tonteras, discúlpenme que el francés, pero son puras tonteras, de verdad. Es puro molío conservador el que está operando ahí. Eso.
Eh, No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Sí. ¿Aló, se me escucha? Sí, Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Darwin Vázquez, soy venezolano, estoy desde Lima, escuchándole excelentísima charla, muy interesante. Eh, es un tema que creo que comparto la indignación tuya, Rodrigo, y creo que tal vez tenemos que canalizar esta rabia como para tratar de hacer algo productivo, ¿no? de todas maneras. Eh, yo creo que, bueno, más que una pregunta específicamente, era ver si podemos, no sé, aprovechar esta reunión y poder crear un espacio en conjunto, no sé, de repente reuniones semanales, no sé, de alguna manera, para estar en contacto, toda la gente que está involucrada en entender específicamente estos temas de cibernética y control, que bueno, yo estoy en un, perdón, yo estoy en un movimiento social que se llama Movimiento Zeitgeist, que está muy interesado y una de las propuestas futuristas como, como sistema económico es la planificar la economía en base a el digital feedback, que es básicamente esto, de cibernética. Entonces a nosotros nos interesa muchísimo el conocer mucho más de esto, en teoría, en práctica, y no sé, ver si existe la posibilidad de poder estar en contacto, pues. Gracias. Dejé mi correo en el chat, el correo USACH, para que cualquier cosa, yo feliz de participar, si a mí me ponen play y no paro, así que bajo su responsabilidad. Buenísimo, Rodrigo. Yo sugiero también que pongan sus correos acá y de repente podemos hacer un mail y mandarles otro material que encontremos por ahí y a lo mejor por ese correo se puede gestar algo, no sé. sí. Eso, dejen sus correos ahí nomás y ahí lo podemos gestionar. Sí, yo también quería comentar que también a veces me he topado con esa tirria en contra de lo tecnológico, tratando de tal vez salvarlos como territorios personales de éxito personal o profesional, porque se asocia a lo tecnológico como una magia secreta a la cual no se puede tener acceso, ¿ya? O no se tiene acceso, entonces se rechaza de primera mano, pero yo creo que lo que hay que hacer ahora es justamente generar espacios de convergencia. A mí, yo, cuando trabajaba en la Universidad Católica, en la Escuela de Ingeniería, se lo he comentado varias veces a Rodrigo, uno cuando entra a la Universidad Católica, a un lado están las humanidades, ya hay un pasillo como grande hacia adentro, en San Joaquín, y a un lado están las humanidades, literatura, educación, y al otro lado está física, ingeniería, etcétera. Entonces, esa idea del cerebro partido en dos entre el científico matemático y el humanista creativo, etcétera, todos esos mitos también se reflejan de alguna manera en los espacios arquitectónicos, en las maneras en las cuales constituimos nuestros espacios habituales. O sea, se generan de estas mitologías, ¿ya? De estos símbolos, digamos, se generan construcciones físicas, o sea, tiene un correlato en la realidad física que vivimos, entonces no es menor. Entonces yo creo que lo que se puede empezar a hacer es justamente empezar al menos lo que me interesa a mí, extender puentes entre disciplinas urgentemente y sobre todo para las generaciones que vienen. O sea, para mí es súper importante que mis estudiantes entiendan de que pueden ser súper capos en ingeniería o lo que sea, pero si no tienen una sensibilidad que les permita entender qué es lo que está pasando, eh, no, 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 no tenemos muchas posibilidades de éxito como especie. O sea, los problemas ahora ya no son de países, es la especie nuestra, la especie completa la que está como con estos dilemas globales, ¿ya? Vamos pasando tal vez a otro estadio evolutivo, qué sé yo, como socialmente, donde tenemos que empezar a comprender los problemas en nuestra escala espacial y en otra escala temporal. O sea, dejar también de pensar al año. ¿Ya? Es ridículo. ¿Ya? Es ridículo. Y bueno, y
cierro yo como agradeciendo nuevamente la oportunidad de poder conversar y encontrarnos tal vez con gente que si no hubiese sido por esta instancia no nos encontramos. Así que ojalá sigamos en contacto y gracias a todos y también a Rodrigo y a los convocantes por este espacio para conversar. Así que gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nosotros queríamos agradecer también a Rodrigo y a Ricardo por la charla. Creo que todos quedamos muy contentos. Y también los queríamos invitar para el próximo miércoles que vamos a hacer otra charla. Le vamos a mandar un mail. Y si alguien también quiere hacer alguna charla para compartir, nos puede escribir. Eso pues. Alguien Muchas quiere gracias, Rodrigo. preguntar acá, Patricio Julián. Tiene 2 breves preguntas según leo acá. Por favor, Patricio. Sí, tengo 2 preguntas que son bastante concretas. Si se extiende, bueno, no importa, lo dejaré a otro lado. Pero mi primera pregunta es, vi en el sistema de control, primero se mencionó la parte algedónica, ¿no? De placer-dolor como mecanismo de control. Me interesa entender si el mecanismo de control, digamos, tiene una lógica binaria o digamos, es un mecanismo de lógica difusa. Digamos, ¿hay un espectro o es positivo o negativo el feedback que se da? ¿O hay un espectro de 0 a 1 y es 0.5, 0.2, etcétera? ¿Cómo funciona eso? Si se sabe, porque no... Sí, hasta donde tengo entendido, funciona, digamos, en una lógica más binaria, en efecto, digamos. Ahora, de todas maneras, en el material que compartí está, digamos, esta intervención que hizo Staffordville en una reunión de la Sociedad Internacional de Investigación de Operaciones, Sí. que fue donde Staffordville fue a defender el proyecto, básicamente. Pero como, oye, ustedes están puro pelando esta cuestión, yo se las voy a explicar. Y yo creo que hay elementos conceptuales que pueden dar indicios de una lógica difusa, ¿ya? Pero, claro, de hecho es algo que también Raúl Espejo ha destacado, que quizás las ideas del proyecto estaban mucho más adelante de las posibilidades tecnológicas de la época. Claro. De hecho, pensemos que esto es desarrollado unos años antes de que salga el modelo relacional de Cody Chen. O sea, estas bases de datos básicamente como que no eran bases de datos en estricto rigor, digamos. Entonces, pero sí, ¿por qué digo esto? Porque, claro, uno puede encontrar ciertos principios, digamos, ahora que están incorporados en estos aparatos, digamos, ya sea desde el punto de vista de regulación algorítmica, que operan con este principio. Lo que el proyecto, como la frontera tecnológica no da mucho para eso, para la implementación. Lo que sí, en los niveles de recursión del sistema, Staffordville siempre hizo hincapié en que este principio, digamos, del autoaprendizaje del sistema, ¿ya? Tenía que estar, por supuesto, mediado por la organización real de las personas dentro de las empresas y de los aparatos superiores. Digamos, quizás no había mucho respaldo tecnológico para garantizar aquello. Eso es importante, ¿ya? Pero eso, tampoco quiero alargarme mucho más. Claro, no, el contexto de esa pregunta era porque en toma de decisiones colectivas vos tenés generalmente un espectro de preferencia, tolerancia, incomodidad y bloqueo. Cuando se llega a una diferencia en la parte de bloqueo, si la retroalimentación es negativa, o sea, intolerancia, incomodidad y bloqueo son negativos, o sea, caen en 0, pero bloqueo es muy en contra de tal decisión, es algo que atenta importantemente, significativamente en el individuo que está en contra de esa decisión. Por ende, en toma de decisiones colectivas es muy importante esa lógica difusa, porque si no te puede causar un gran problema, sobre todo en volumen de mucha gente que se toma decisiones. Mi segunda pregunta es, y con esto ya no te robo más tiempo, es,
he visto en muchísimos paneles de la sala de operaciones, no me acuerdo cómo se llama, OFRO, me parece. Sí, he visto millones de veces la simbología icónica del cuadrado, el círculo. Nunca entendí qué significa o qué representa. Ya, esta simbología fue puesta porque, a ver, bueno, puedo compartir de nuevo en la parte donde está, digamos, involucrado lo que estás preguntando. Acá está. Imagen superior derecha. Fíjate que en la pantalla superior de la imagen, ¿ya? Sí. Lo que está puesto son estas figuras geométricas, y no sé si se alcanza a ver bien, pero están pintadas en rojo aquellas que al accionarlas, ¿verdad?, te muestra un display de información asociada a un determinado, digamos, nivel de recursión del sistema. Fíjate que la primera, que es digamos, el pentágono, que está pintado en rojo, es la que nos dice producción global. Entonces, cuando yo apretaba, o sea, yo no estaba ni en agenda en esa época, pero si yo hubiese estado ahí, digamos, aprieto el pentágono de mi cuadro de mando, ya acciono ese pentágono y se despliegan, digamos, en las pantallas inferiores los datos en el nivel de recursión global de la producción. Y así distintas combinaciones, digamos, por ejemplo, para verlo a nivel de rama, digamos, de actividad económica, o para verlo a nivel de empresa. De hecho, fíjense que al final dice foto DevNil, foto Manesa, foto batería, eso ya a nivel, digamos, de la firma. Entonces, era una combinatoria de figuras geométricas para indicarle al sistema que desplegara determinado display de información para determinado nivel de recursión del modelo sistema viable. O sea, lo que me estás diciendo es que no es una icografía que está atada a una variable, sino que en esencia es una botonera. Claro. Ok, entiendo. Claro, justamente. Ok, entiendo. De hecho, es interesante porque igual esto uno lo ve y es como, había una cuestión digital. No, esto era un sistema de retroproyectores que tenían como una suerte de corredera de lámina, que al apretar un botón se accionaba la corredera de lámina y mostraba una, que eran diseñadas, y estas láminas eran diseñadas a mano. No había un programa para visualizar, digamos. ¿Ya? Qué locura. Y la información era emitida una vez al día. Era una vez al día. Lo cual, digamos, para efectos de la época era lo más cercano al tiempo real, digamos, que se podía tener. Perfecto. No, era eso. Gracias. Eso. No, muchas gracias a ti, Patricio. Y de hecho me pone muy contento que haya gente de otros países conectada en este momento. Creo que eso me pone muy contento, de verdad. Así que no, gracias a ti. ¿Y ese sonido? Ya. Parece que estaríamos, o alguien más quiere preguntar, comentar algo. No sé si le han podido echar una mirada a la carpeta en este momento. Yo quería, preguntar, ya hablé hace rato, pero ¿Sí? lo que no hay más nadie, quería preguntar si hay algunos autores actuales trabajando, que conozcas, que trabajando en esto, en armar modelos matemáticos, teóricos, y tal vez llevarlo en la práctica, y que puedan ser exitosos, y que obviamente lo publique en algún lugar visible, ¿no? De repente en una revista científica o algún paper, tal vez. O sea, sí, por favor, aquí levantado la mano. De nuevo. Sí, yo solamente quería, con el propósito de agradecer este espacio, como dicen ustedes, nostálgico, de futura, tres cositas. Una es, bueno que cites a Raúl, en términos de que ha sido un gran constructor de todo el espacio del cyber. Tiene una empresa que se llama Cinco,
y ahí está el modelo viable para todo el mundo disponible, en términos de que puede usarse para diagnosticar o rediseñar organizaciones y pueden usarlo gratuitamente. La otra cosa que me pone medio sensible trabajando tanto tiempo con eso es que no sé si salir a favor de mi querido amigo Humberto respecto a las interpretaciones, porque yo creo que, claro, hay una tensión que dices tú, Rodrigo, lo que es la palabra dato y la palabra información y la palabra conocimiento. Entonces yo creo que ahí hay una tensión que se produce en la historia, producto de dónde vienen y cuál es el origen de cada una de esas conceptualizaciones. Y yo creo que, claro, desde un punto de vista, el modelo mismo del sistema viable viene de una construcción de datos, de información, y sobre eso se ha creado un paradigma del conocimiento. Y yo creo que Humberto tiene mucho sentido al mirar que eso puede estar equivocado. Y es interesante observarlo, escucharlo en términos de un espacio, yo diría, mayor, en términos de lo que significa no solamente la biología del conocimiento, sino que la biología del amor. Y ahí yo creo que hay una cosa maravillosa que nos abre muchos surcos en espacios, sobre todo como los dolores que estamos teniendo hoy día los seres humanos, respecto a que el mayor drama de la inteligencia, como podría ser el sistema 4 de Stanford, está hoy día básicamente en la convivencia. Y ese claramente no ha sido un espacio informacional, y como lo estamos viendo dentro del estallido social y la pandemia. Y la última cosa respecto a la pregunta es que hay un paper muy interesante que es la mirada de los choques en las percepciones y en los seres humanos respecto a que por eso es legítimo estar en desacuerdo con lo que está pasando por la historia, el lenguaje y el erotismo que tenemos cada uno de los seres humanos ante una situación situada, contextual. Y hay un paper muy interesante que básicamente que toda esta construcción cibernética está en un espacio que lo constriñe el ser humano. Entonces, yo diría que los dolores o los dilemas que estamos teniendo en este momento está porque chocamos en las percepciones. Y hay un interesante contexto que sale de la ley de requisito de variedad y que se construye en términos de conocimiento, que finalmente termina en los estados psíquicos de las personas. Y nosotros lo estamos llamando el choque de los clejes. El clejes es una construcción ontológica que es el cuerpo, el lenguaje y la emoción, la historia del ser humano, el eros y el silencio. Y por eso mismo, en la deriva en que nos conversamos, chocan inevitablemente los clejes, y por eso queda pasaporte este espacio, si tú quieres, cognitivo, ¿no? de lo que ha sido los datos, la información y todo lo que se ha generado en los modelos matemáticos y que están muy a la moda, ponte tú, en términos de lo que significa Machine Learning, inteligencia artificial, que tiene su origen en la ley de requisito de variedad, como tú muy bien lo decías. Y ese paper está disponible, así que los que quieran se los mando, porque de alguna manera está en esta tensión que se produce entre lo cognitivo y el espacio ontológico, asociado a la última pregunta. Y los que quieran se los mando, está el correo mío ahí al respecto. Bueno, y una vez más, los felicito por esta nostalgia y todas estas cosas rabiosas de Rodrigo, pero esta invitación a la convergencia de Ricardo y las preguntas de nuestros queridos seres humanos. Eso nomás quería decirle muchas gracias, y estoy disponible para cuando ustedes quieran, y ahí está el correo. Gracias y adiós. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Osvaldo. Gracias a ti. Y no te preocupes, Osvaldo, te vamos a perseguir. Estamos, ya te googleamos. Ya te vamos a casar bien. Sí. No, yo también quería agradecerles nuevamente y nada, pues reforzar esa idea de la convergencia y de que ojalá de acá pueda salir algo interesante, al menos conversaciones, pero yo creo que también tomar esa idea de la nostalgia
pero también es una cosa que a nosotros con Rodrigo nos mueve harto. Claro, es un ejercicio de pensar qué pasó, pero también pensar qué va a pasar y qué queremos hacer, qué tipo de mundo queremos hacer. Entonces, para nosotros es súper importante a través de estos ejercicios de mirar atrás, empezar a tirar las líneas para adelante. Eso para nosotros es súper importante, lo hemos conversado hartas veces con Rodrigo, así que también quería hacer ese alcance. No es solamente un ejercicio de memoria y de nostalgia, que a veces está bien, pero para nosotros es ponerle las pilas con lo que viene, que se vienen cosas bien, se viene un mundo que va a cambiar cataclísticamente, qué sé yo, China, la frontera, los nuevos poderes que tenemos como desde la tecnociencia, tienen un montón de cosas. Entonces, ese para nosotros es algo que nos mueve, empezar a pensar a partir de esto que viene para adelante. Eso. Ok. Me tengo que ir. Eso, pues, Bueno, estimados, bueno, estimadas. Muchas gracias a todos. Ya estamos cerrando. Gracias de nuevo, Ricardo y Rodrigo, por la charla. Y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Perfecto. vale, nos vemos, adiós. Un abrazo, Simón, muchas gracias por todo. Gracias. Por favor, sáquenle el jugo al